Bien. Bueno, antes que nada quería disculparme por no haber podido asistir al práctico del viernes pasado por esta reprogramación y bueno, fue bastante complicado ese día para mí, así que bueno, me disculpo por tener que cambiarles todos los planes, ¿sí? Hoy, como decía recién, vamos a ver una parte de la unidad 6, vamos a ver la primera parte de la unidad 6. Básicamente en esta parte vamos a ver la distribución de las observaciones muestrales y vamos a empezar a estudiar la media muestral como una variable aleatoria. Entonces, hay varios contenidos que nosotros ya vimos en las unidades de variable aleatoria que las vamos a aplicar ahora en esta unidad. Bien, yo voy a compartir, por supuesto, como hacemos siempre, yo voy a tratar de ir despacito para que ustedes me vayan siguiendo y consultando cualquier cosa que surge en el momento, ¿sí? No hace falta que esperen al final del práctico para sacarse las dudas. Bien. Avísenme, por favor, si se ve bien. ¿Se ve correcto? Sí, profesor. Sí. Bien, perfecto. Bien, largamos entonces recordando que nosotros definimos en esta materia a la población como un conjunto de todos los elementos sobre lo que estudiamos diferentes características, ¿sí? Y estas características son lo que nosotros denominamos variables. Acuérdense que igual en ese momento dijimos que esta clasificación de variables entre cualitativas y cuantitativas y estas últimas en discreta y continuas nos iban a dar en muchas partes, tanto de esta materia como de la siguiente, digamos, un camino, nos iban a indicar un camino hacia dónde nosotros teníamos que ir y qué herramientas podíamos utilizar para analizar. Y era también un elemento determinante, el tipo de variable con el que estábamos trabajando, para determinar qué herramientas podíamos utilizar y cuáles no. Eso mismo ocurre en esta unidad. Nosotros dentro de este estudio de las características, deseamos obtener conclusiones que sean válidas para la población, estudiando una parte o un subconjunto de esta población que nosotros denominamos como muestra. Bien, entonces, vamos entonces a, están viendo, se ve la filmina, decimos entonces que nosotros en esta parte de la materia retomamos el concepto de población, retomamos el concepto de característica o de variable, y lo que queremos es, ya metiéndonos un poco en la introducción a la próxima materia que ustedes tienen, queremos obtener conclusiones válidas para la población estudiando una parte o subconjunto de esta que hemos denominado como muestra. Si de esta población que nosotros estamos analizando seleccionamos una observación al azar, se genera lo que se llama una observación muestral. ¿Qué es una variable aleatoria? Y como tal, primero puede asumir diferentes valores y tienen cada uno de estos valores una probabilidad asociada. Es el concepto de variable aleatoria que vimos en la unidad correspondiente. Y por ser una variable aleatoria, ustedes van a poder determinar la distribución de esta variable aleatoria y van a poder determinar la esperanza y la varianza. La distribución de probabilidad de esa observación muestral va a tener las mismas características que la variable aleatoria de la población a la cual proviene. ¿Bien? Y acá también vamos a ver que si es una variable discreta tendrá un comportamiento y si es una variable continua, aleatoria continua, tendrá otro tipo de, o sea, lo tendremos que trabajar de otra manera diferente. Ahora, otro punto importante es saber que cuando yo selecciono una muestra de una población, puedo trabajar de dos formas posibles, con reposición o con reemplazo y sin reemplazo. Nosotros hoy, uno de los ejercicios que vamos a hacer es ver justamente eso. ¿Qué quiere decir cuando trabajo con reemplazo y sin reemplazo? No quiero marearlos con la explicación teórica, sino que cuando veamos el ejercicio 2, que es el segundo ejercicio que hacemos, vamos a ver en qué difiere, primero, cómo consideramos cuando trabajamos con reemplazo y sin reemplazo, y cómo esto incide en el cálculo de algunos estimadores o estadísticos que vamos a trabajar.
En esta parte de la unidad de la materia vamos a analizar las relaciones que hay entre los parámetros poblacionales y los estadísticos. Un parámetro poblacional es una medida calculada a partir de los valores de una población. Yo tengo los valores de la población, calculo, por ejemplo, su esperanza, su varianza, estoy calculando un parámetro poblacional. Un estadístico, en este caso, como las observaciones obtenidas de una muestra son variables aleatorias, entonces los estadísticos serán funciones de esas variables aleatorias. Y por ende, también son variables aleatorias. Por lo cual, cada valor que asuma este estadístico tiene una probabilidad asociada. Podremos calcular su función de probabilidad, su distribución de probabilidad, podremos calcular su esperanza o su varianza. Los estadísticos se estiman o nos van a permitir a nosotros estimar parámetros poblacionales. Yo tengo una determinada población, la población se mantiene siempre constante. De esa población obtengo muestras, de esas muestras obtengo estadísticos, ¿sí? Para que ustedes se ubiquen un poquito en cómo o la simbología o la notación con la que vamos a usar y la que van a seguir usando ustedes en la próxima, en Estadística 2, vamos a ver, fíjense que teniendo en cuenta el tipo de variable, ya sea cuantitativa o cualitativa, tenemos, en el caso de las cuantitativas, dos parámetros poblacionales. La media poblacional, que nosotros denotamos como la mu, que es igual al sumatorio de todos los valores de la población dividido el tamaño de la población, y la varianza poblacional, que se denota con sigma al cuadrado. De estos parámetros vamos a estudiar nosotros diferentes estadísticos. El más utilizado en el caso de la media poblacional es la media muestral, que se denota como X con una barra horizontal en la parte superior. Y es un promedio de los valores de la muestra. Esa en particular, esta es la que nosotros hoy vamos a estudiar más en detalle. En el caso de la varianza, el estadístico se denota como S cuadrado, esa sería la varianza en la muestra, ¿sí? Y vamos a ver, o van a ver adelantándome un poquitito a la materia siguiente, que estos estadísticos tienen que cumplir 4 propiedades deseables dentro de los estimadores o estadísticos y que van a hacer una pequeña corrección a la varianza muestral para que realmente pueda cumplir estas 4 propiedades. Es un tema que no hace Estadística 1, hace Estadística 2, pero ya esta simbología que estamos viendo hoy la van a seguir utilizando en la próxima materia. Cuando estamos trabajando con variables cualitativas, no podemos calcular media y varianza, sino que calculamos la proporción. Entonces, cuando esa proporción la trabajamos en una población, tenemos la P mayúscula, que es la proporción poblacional. ¿Cómo se define la proporción poblacional? Como el total de éxitos en la población dividido el tamaño de la población. En el caso de que estemos trabajando frente a una muestra, el estadístico se llama proporción muestral y se denota como una P con un sombrerito en la parte superior. ¿Cómo definimos esta proporción? Como el cociente entre el total de éxitos de la muestra dividido el tamaño de la muestra. Como dijimos anteriormente, hoy vamos a trabajar bastante en detalle en los ejercicios con la media muestral. Entonces, nuestro estadístico en esta parte de análisis es la media muestral. Respecto de eso, me pareció interesante recalcar un enunciado que dice que si tengo un conjunto de observaciones muestrales, ¿sí?, de una muestra aleatoria extraída de cualquier población que tenga una media y una varianza, entonces se puede definir la variable media muestral con media igual a mu y varianza igual a sigma cuadrado sobre n. Este enunciado, este teorema, nos permite ver dos igualdades que vamos a trabajar y que vamos a verificar hoy. Entonces, que cuando yo defino la variable media muestral, la variable aleatoria media muestral, la esperanza o media de esta variable es igual a la media de la población, es decir, a mu. Y la varianza de esta variable es igual
a sigma cuadrado sobre n si trabajo con reemplazo, y vamos a ver que si estamos trabajando sin reemplazo, hay que hacerle una corrección a la varianza multiplicándola por el factor de corrección para poblaciones finitas. Bien, entonces, teniendo un poquito de resumen lo que recién vimos, decimos que cuando trabajemos, fíjense, con la variable media muestral, trabajando con o sin reposición, vamos a verificar que la esperanza de la media muestral es igual a la media de la población. Esta es una propiedad que se verifica, de hecho tiene la demostración en el material, pero nosotros hoy vamos a centrarnos en esta relación entre el parámetro y la esperanza del estadístico media muestral. Cuando trabajamos con la varianza, nosotros vamos a diferenciar si estamos trabajando con reposición o sin reposición. En el caso de que trabajemos con reposición, la varianza de la media muestral siempre va a ser igual a la varianza poblacional, que es sigma cuadrado, dividido el tamaño de la muestra. Si nosotros en lugar de la varianza muestral queremos obtener el desvío estándar de la media muestral o error estándar de la media muestral, ¿sí? Le sacamos la raíz cuadrada positiva y tenemos que va a dar igual a el desvío estándar de la población dividido la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Bien. Si nosotros ahora trabajamos sin reemplazo, la esperanza, como dijimos antes, de la media muestral es igual que la media poblacional. No hay variación aquí, pero sí en la varianza. A la varianza de la media muestral la tenemos que corregir por el factor de corrección para poblaciones finitas. ¿Qué es corregir? Es multiplicarla por ese factor. Entonces, la igualdad, ahora, ¿qué va a hacer? Es sigma cuadrado, que es la varianza poblacional, dividido el tamaño de la muestra, multiplicado por el factor de corrección, que es tamaño de la población menos tamaño de la muestra, dividido tamaño de la población menos 1. No está acá en la filmina, pero en caso de que ustedes trabajen con el desvío estándar o el error estándar de la media muestral, ¿qué me quedará? El desvío poblacional dividido la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, todo esto multiplicado por la raíz cuadrada del factor de corrección. ¿Bien? ¿Se entendió? Esto quiso ser un pequeño resumen teórico de lo que ustedes tienen en el material en la primera parte previo a esto. Vamos ahora a aplicar esto a un caso concreto. Teniendo en cuenta estas igualdades que nosotros vimos recién, vamos a la actividad 1. La actividad 1 dice, ¿qué consecuencias tienen las siguientes situaciones sobre la variabilidad de la distribución muestral de la media? Primera aclaración, cuando me habla de variabilidad me está hablando de varianza. Entonces, lo que me está diciendo es, ¿qué le pasa a la varianza de la media muestral cuando me da 3 alternativas diferentes? ¿Se entiende el enunciado? ¿Chicos? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Gracias, ahí la respuesta. Bien, entonces, primer enunciado. Dice cuando hay una disminución de la media de la población. Entonces, fijémonos. Si disminuye la media de la población, o sea, mu, yo tengo que ver qué le pasa a la varianza de la media muestral. Dijimos que la varianza de la media muestral era la varianza poblacional dividido el tamaño de la muestra. Yo lo tomé como si fuera con reemplazo, ¿sí? Normalmente, y hago una aclaración acá, cuando no dice nada un enunciado, se sobreentiende que está trabajando con reemplazo. Si no, específicamente les aclara que se está trabajando en un muestreo sin reposición o sin reemplazo. Bien, entonces, si nosotros nos fijamos en la fórmula de la varianza muestral, ¿sí? De la varianza de la media muestral, perdón, no está para nada la media poblacional. Por lo tanto, decimos, no afecta la variabilidad de la distribución de la media muestral, que no forma parte de su fórmula de cálculo. Entonces, la media de la población solamente va a afectar a la posición central de la distribución de la media muestral, es decir, hacia dónde se ubica
esa distribución de esa muestra que estoy analizando, pero no afecta a la variabilidad de esta distribución. ¿Estamos? O sea, ya sea un aumento de la media poblacional o una disminución de la media poblacional, no impacta en la varianza de la media muestral, como así tampoco va a impactar en el error estándar o en la desviación de la media muestral. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Vamos al que sigue. El que sigue me dice el enunciado, vuelvo al enunciado, qué consecuencias tiene sobre la variabilidad de la media muestral un aumento en el tamaño de la muestra. Si ustedes se fijan, en la fórmula de la varianza de la media muestral sí está el tamaño de la muestra y está en el denominador. Entonces, un aumento en el tamaño de la muestra, ¿sí?, como está en el denominador, va a provocar una disminución en la variabilidad o en la varianza de la media muestral. Bien, entonces, ¿por qué se ve eso? Porque justamente hay una relación inversa entre lo que es la varianza de la media muestral y el tamaño de la muestra. Entonces, como conclusión, si aumento el tamaño de la muestra, disminuyo la variabilidad de la distribución de la media muestral, ¿sí? O disminuye la varianza de la media muestral. Por lo tanto, y aunque no lo pide el ejercicio, pero si en lugar de aumentar el tamaño de la muestra, yo disminuyese el tamaño de la muestra, tomo muestras cada vez más chiquitas, ¿en qué va a impactar? En un incremento en la varianza de la media muestra. ¿Bien? Son pequeñas conclusiones que es importante que ustedes las tengan presentes y que las empiecen a manejar, porque muchas veces lo que se pide es, bueno, yo quiero lograr, por ejemplo, una disminución en la variabilidad de la distribución de la media muestral. ¿Qué puedo hacer? Entonces yo tengo que tener claro esta relación que existe entre los elementos dentro de lo que es la fórmula y la relación entre la varianza de este estadístico, que es la media muestral, y los parámetros poblacionales, que en este caso son la varianza poblacional. Bien, vamos al siguiente, que dice qué impacto tiene un aumento en la varianza de la población. De nuevo, tomando la misma fórmula, vemos que la varianza de la población está como un numerador dentro de la relación o la fórmula de la varianza de la media muestral. Por lo tanto, si aumenta la varianza de la población, va a haber un aumento en la varianza o en la varianza de la media muestral o en el aumento en la variabilidad de la distribución de la media muestral. Entonces, de la misma manera que dijimos recién, acá hay una relación directa entre las dos varianzas. Si aumenta la varianza de la población, aumenta la varianza de la media muestral. Por ende, si disminuye, provoca una disminución en la misma. Bien, esto que les decía yo de la relación directa e inversa a la hora de una pregunta teórica dentro de un final o de un parcial. ¿Está claro, chicos, ahí cómo tienen que analizar y cuáles son las conclusiones que tienen que quedar claro? Sí. Bien. Vamos ahora al ejercicio 2. Yo les decía hace un rato que el ejercicio 2 es un ejercicio donde básicamente nosotros, me voy a volver un poquito, vamos a verificar estas igualdades que vimos acá. Vamos a verificar que la esperanza de la media muestral es igual a la media de la población, trabajando primero con reemplazo y después sin reemplazo, y vamos a verificar las dos igualdades para el caso de la varianza y el desvío estándar, en el caso de trabajar con reposición, y cuando trabajamos sin reposición, cómo tenemos que multiplicar por el factor de corrección para que nos dé la igualdad. Ese es el objetivo de este ejercicio. Vamos al enunciado, dice una empresa tiene 4 empleados que llamaremos A, B, C y D. Los salarios por hora para cada uno de ellos son 5, 6, 8 y 9 pesos respectivamente. O sea, ese es el salario por hora de cada uno de los 4 empleados que forman parte de la población. Bueno, además se sabe que el empleado C está muy orgulloso de trabajar en esta organización. Aclaro que esa parte que dice ahí es porque un poquito más adelante hay uno de los ejercicios a donde se trabaja con la proporción. Entonces se trabaja
dentro de los 4 empleados, hay uno que está muy orgulloso, que es C, y hay 3 que no están muy orgullosos. Entonces se hace como lo que se llama, se dicotomiza la población, se la divide en 2 partes. Eso es para trabajar con una variable cualitativa, con la proporción. En todo este ejercicio vamos a trabajar con la media muestral, por eso esa parte del enunciado no lo vamos a tener presente. Luego dice, en base a los datos propuestos se pide, yo he desglosado cada uno de los ítems, por eso no lo voy a leer todo, porque lo voy a ir leyendo a medida que lo corté y lo puse en cada una de las resoluciones. El primer punto dice, si realiza un muestreo con reposición, ¿cuántas muestras diferentes de tamaño 2 son posibles? Entonces, tengamos presente que yo tengo una población de tamaño 4 conformada por estos 4 empleados, y de esta población de tamaño 4 puedo sacar, o voy a sacar, muestras con reposición de tamaño 2. Como el tamaño es 2, yo lo puedo hacer con esta tablita de doble entrada. Entonces tenemos, fíjense, los empleados en fila y en columna, y en el cuerpo de la tabla lo que se muestra es todas las muestras posibles trabajando con reposición. ¿Qué quiere decir trabajar con reposición? Quiere decir que, vamos a un ejemplo muy, muy común, que es si tuviese, por ejemplo, papelitos en una caja con los nombres de los 4 empleados. Saco uno, me sale A. Pongo A, tengo un elemento de la primera muestra, y como es con reposición, el nombre de ese empleado A lo vuelvo a poner en la caja para poder seleccionarlo. ¿Qué quiere decir? Que lo puedo seleccionar nuevamente. ¿Bien? Entonces, por eso las muestras son 16. ¿Por qué? Fíjense, toda la diagonal principal tengo los empleados, las muestras a donde tengo el primer elemento y el segundo iguales, ¿ven? A, B, B, C, C y D, D. Y en la parte inferior del cuadro empiezo a tener muestras repetidas, porque tengo, por ejemplo, en una tengo el primer elemento B y en el segundo elemento A. Luego, debajo de AA tengo el primer elemento A y el segundo elemento B. Son 2 muestras diferentes. ¿Bien? El orden, en este caso, interesa. Entonces, eso es la esencia de trabajar con reposición. El total de muestras que tengo son 16. Bien, esto ustedes lo pueden calcular a través de una potencia, que es el tamaño de la población, dividido el tamaño de la muestra. ¿Sí? Entonces, la probabilidad asociada a cada una de estas muestras es un 16avos. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, entonces, vamos al que sigue ahora. El punto que sigue dice calcular la media de los salarios en la población, como así también la varianza poblacional. ¿Qué me está pidiendo? Calcular los parámetros. Bien, no lo pide, pero yo calculé el desvío estándar también, en cuestión del cálculo, y para que entiendan bien cuáles son los 3 parámetros que se están analizando, ya nos quede calculado. Entonces, los 3 elementos de la población, no nos olvidemos que la variable es la variable salarios. Entonces recuerden que nosotros tenemos que el empleado A ganaba 5 pesos por hora, el B 6 pesos, el C 8 pesos y el D 9 pesos. Entonces vamos a trabajar con estos valores de salario por hora. Entonces, si yo quiero calcular la media poblacional, sumo los 4 valores que tengo de salario y divido por 4, que es el total de los elementos de la población. Eso me da un valor de media poblacional de 7 pesos por hora. Bien, para calcular la varianza poblacional, fijémonos que tengo una población muy chiquita, porque el objetivo de esto no es habitual trabajar con poblaciones tan chiquitas, sino que el objetivo de esto es ver en un ejercicio sencillo si realmente estas igualdades que enunciamos hace un rato se verifican numéricamente. Entonces, por eso se ha tratado de simplificar al máximo la población para poder tomar una muestra pequeña y que los cálculos no sean tan engorrosos. Esta población es una población que se está enunciando como una serie simple. Entonces recuerden que en el caso de la serie simple, cuando calculo la varianza, ¿qué hacía? Calculaba los desvíos, que sería la resta de cada elemento de la variable, que en este caso 5, 6, 8 y 9, cada una de las observaciones, menos la media, que recién calculamos, elevado al cuadrado.
Estos desvíos al cuadrado sumados los tengo que dividir por el tamaño de la población. Hecho el cálculo, me da un valor de varianza poblacional de 2,5 pesos al cuadrado. Acá acuérdense que la unidad de medida de la media y del desvío es la misma de la variable. En este caso es la variable pesos, porque estamos hablando de salarios por hora. Perdón, la variable pesos no, la unidad de medida pesos, porque estamos hablando de la variable salarios por hora. En el caso de la varianza, recuerden que la unidad de medida es la unidad de medida de la variable elevada al cuadrado. Entonces, por eso la unidad de medida de la varianza poblacional es 2,5 pesos al cuadrado. Bien, no quiere decir que el 2,5 lo tenga que elevar al cuadrado. Está claro, porque es un error bastante común cuando les ponemos, por ejemplo, varianza igual a 2,5 pesos al cuadrado. Elevan al cuadrado el 2,5. El 2,5 ya es el valor de la varianza. Lo que está elevado al cuadrado es la unidad de medida. ¿Y de dónde viene eso? Viene justamente de que, por ejemplo, el 5 está enunciado en pesos, el 7 está enunciado en pesos, por ende la diferencia está en pesos, y a esa diferencia la estoy elevando al cuadrado. Por eso la unidad de medida de la varianza me da elevada al cuadrado. Son pequeñas aclaraciones que uno las ve y las ve recurrentemente como errores y por ahí viene bien recalcarlas. En el caso de la desviación estándar poblacional se obtiene la raíz cuadrada positiva de la varianza y me da 1,58 pesos. ¿Bien? ¿Hay alguna duda hasta ahí? ¿No? No, profe. ¿No? Bien. Seguimos entonces y el siguiente punto me dice, obtener la distribución muestral de las medias seleccionando todas las muestras posibles de tamaño 2. Esto es el mismo cuadro que vimos antes, pero ¿qué ocurre? Yo ahora defino para acá, para estas muestras, digo, voy a analizar la media muestral. Es decir, voy a calcular la media de cada una de estas 16 muestras. ¿Qué pasa? Para poder calcular las medias, yo tengo que tener en cuenta los salarios por hora de cada uno de los elementos de la población. Entonces, por ejemplo, para la primera muestra que estaba formada por AA, ¿sí? Tengo que sumo los dos salarios y lo divido por ¿cuánto? Por 2, porque el tamaño de cada muestra es 2. Entonces, el valor 5 es 5 más 5, 10 dividido 2 me da que la muestra AA tiene una media de 5. La media muestral de esta muestra es 5. Vamos a la siguiente. La siguiente está formada por la muestra AB. Voy hacia la derecha. Entonces, el salario de A es 5 y el salario de B es 6. 6 más 5, 11, dividido 2, me da 5,5. ¿Ven? ¿Se entiende cómo fui calculando esta matriz? Bien. Entonces obviamente tenemos 16 muestras distintas, pero ¿qué pasa? Nosotros vemos que hay algunos valores de media muestral que se repiten. Eso va a impactar cuando nosotros tengamos que determinar la distribución de las medias muestrales. ¿Por qué? Esta variable media muestral es una variable aleatoria discreta que asume diferentes valores. ¿Bien? Para determinar su distribución de probabilidad, ¿nosotros qué hacíamos cuando estábamos en el capítulo de variable aleatoria? Armábamos una tabla a donde poníamos los valores de la variable ordenados y al lado la probabilidad de presentación de cada valor. Eso básicamente es una distribución de probabilidad para el caso de una variable discreta. Bien, entonces, en este caso, fíjense, este cuadro muestra en primer lugar, la primera columna muestra las muestras que tienen la misma media muestral. Fíjense, por ejemplo, la muestra AA es la que tiene media 5. Hay una sola. Por ende, acá, ven, en la enumeración tienen una sola muestra. Dijimos que la probabilidad asociada a cada muestra era 1 sobre 16. Entonces yo digo, bueno, tengo una muestra con esa media,
Por lo tanto, si yo multiplico a 1 por la probabilidad de una muestra, me da 1 sobre 16, y esa sería la probabilidad asociada a esta media muestra. Veamos la que sigue. En la muestra con media muestral 5,5, nos fijamos acá y tenemos dos. Una es AB y la otra es BA. ¿Bien? Entonces, pongo las muestras, pongo la media muestral, la cantidad de veces que se repite esa media muestral es 2, y por ende la probabilidad asociada a esta media muestral va a ser 2 por 1 sobre 16. Eso les da 2/16, que simplificando me da 1/8, que es el valor que figura en la guía. ¿Se entiende cómo lo calcularon? Sí. Por ejemplo, veamos otra que es distinta. Veamos el caso de la que tiene media muestral 7. Fijémonos, acá en el cuadro tenemos 4 muestras que tienen media 7. ¿Sí? Entonces, tenemos que la frecuencia absoluta simple será 4, por 1 sobre 16 me da 4/16. Esos 4/16, si yo los simplifico, me da el valor 1/4 que tengo acá. Por lo tanto, veamos un poco, repasemos un concepto de distribución de probabilidad. Una distribución de probabilidad, en este caso, es una tabla que me muestra los diferentes valores de la variable, ¿sí? Y la probabilidad de presentación. Para obtener esta probabilidad de presentación, yo necesité, en este caso, tener en cuenta la frecuencia absoluta simple, es decir, la cantidad de veces que se repetía cada valor de la variable. Primer concepto a repasar, la suma de la frecuencia absoluta simple siempre me tiene que dar igual al total de muestras, en este caso que son 16. Y para que esto sea una función de probabilidad, tenía que cumplir las dos condiciones, que era que cada probabilidad fuera mayor o igual a 0, que de hecho se cumple porque son fracciones todas positivas, y además que la suma de todas las probabilidades me diera 1, ¿está bien? Entonces, vemos acá que verifica que es una distribución de probabilidad, en este caso para la variable media muestral. Entonces, por ejemplo, si yo les preguntara, ¿qué probabilidad hay que se selecciono una de estas muestras al azar, la media muestral valga 8? ¿Qué me contestarían ustedes? ¿Qué probabilidad hay de que seleccionan una muestra al azar, obtengo una muestra con media igual a 8? ¿Cuál sería la probabilidad? Un 16avo. Exacto, un 16avo. ¿Ven? Es la misma, vuelvo a esto, es el mismo concepto de distribución de probabilidad que vimos en variable aleatoria, es exactamente el mismo concepto. ¿Bien? ¿Seguimos? Vamos al siguiente punto. El siguiente punto dice, calcular la media o esperanza de la media muestral. Entonces, como es una variable discreta, la esperanza es igual a la suma ¿de quién? Del producto entre cada valor de la variable y la probabilidad de presentación. Entonces, lo que yo hice fue tomar la columna de las X media, ¿sí? Y la columna de las probabilidades de presentación. Puede estar en distinto orden, yo lo ordené, se ordenó acá de menor a mayor. Y hacer el producto de 5 por un 16avo, que me da 0,31, 5,5 por 1/8, que me da 0,69, y así. Sumando toda esta columna, el valor de la esperanza de la media muestral es 7. Y si nos fijamos nosotros, comparando con el punto B, este valor coincide con el valor de la media de la población, que es mu. Bien, ahí tenemos la primera verificación. ¿Está? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Vamos al siguiente punto. En el siguiente punto lo que me pide es ver cuál es la varianza o dispersión de las medias muestrales. La esperanza, vimos en el punto anterior, la varianza de la media muestral en este punto. De nuevo, la varianza de la media muestral, al ser la media muestral una variable aleatoria, se define como la diferencia entre la esperanza de la variable al cuadrado menos el cuadrado de la esperanza de la variable. Esta esperanza es la que tuvimos recién, que vale 7. ¿Ven? Por eso acá reemplazo directamente por 7.
Este valor de la esperanza de la x media al cuadrado, igual que antes, es la esperanza de la, perdón, es la suma de ¿quién? Del producto de las medias muestrales al cuadrado por la probabilidad de presentación. Entonces, le agregamos una cuarta columna a la que recién vimos, a donde, ¿qué hicimos? El primer valor de media muestral es 5, lo elevo al cuadrado y a ese valor lo multiplico por un 16avos, sería 25 sobre 16. Eso me da 1,5625. Lo trabajé con todos los decimales para que dé más exacta la igualdad. El siguiente punto, 5,5 al cuadrado multiplicado 1/8, me da 3,78125. Sumo todo y me da 50,25. ¿Quién es 50,25? Es la esperanza de la variable al cuadrado. Entonces, al 50,25 le resto 49, que es 7 al cuadrado. Eso me da como valor 1,25. Quiere decir que la varianza de la media muestral es 1,25. Ahora, nosotros nos acordamos que en el punto B nos dio que la varianza poblacional era 2,5, no es lo mismo. Pero vimos que había una relación entre la varianza de la media muestral y la varianza poblacional. ¿Cuál era? Dijimos que, acá está, cuando trabajamos con reposición, que la varianza de la media... ¿Se ve, no? Cuando cambio ahí. Sí, profe, se ve. Bien, entonces, la varianza de la media muestral es igual a la varianza poblacional dividido n. Entonces, para ver si se verifica, nosotros decimos, la varianza poblacional es 2,5. Dividido n, ¿de qué tamaño son las muestras? De tamaño 2. Entonces hacemos 2,5 dividido 2 y nos da 1,25. Bien, por ende, si se fijan, acá está hecho el cálculo, vemos entonces que el resultado 1,25 es igual al cociente entre la varianza poblacional y el tamaño de la muestra. Bien, entonces se verifica la segunda igualdad para el caso de que trabajemos con un muestreo con reposición. Bien. Vamos al siguiente punto, que lo que pide es sencillamente que hagamos un gráfico de barras, de bastones, para el caso de la variable en la población y la variable media muestral. Yo le hice una corrección ahí al grafiquito, porque si se fijan en el que está en la guía, están mal los ejes, porque dice 1, 2, 3, 4, 5. Entonces yo lo que hice fue trabajarlo con el Excel, para poder modificar los ejes, ¿sí? Bueno, vamos primero al de la variable en la población. La variable en la población, nosotros ¿qué vemos? Que tiene 4 valores, que son 5, 6, 8 y 9. No nos olvidemos que es la variable salario. Y que como son 4 valores, la probabilidad asociada a cada uno de esos valores es 1/4. Por eso la altura de los 4 bastones es la misma, 0,25. ¿Sí? Es uniforme. Todos tienen la misma probabilidad. En el caso de la variable media muestral, vemos entonces que justamente es una variable que va tomando diferentes valores, ¿sí? Que van del 5 al 9, y si vemos en la tabla, nosotros, por ejemplo, para el valor 5, tenemos una probabilidad de 0,06, ¿sí? Eso lo ven acá. Fíjense, para 5, acá donde lo... Bueno, en realidad yo lo traduzco a un 16avos, lo llevé a decimal, ¿sí? Entonces, eso sería un 16avos. Para el valor 5,5, ¿sí? La probabilidad asociada sería 1/8, ¿sí? Que sería 0,125, que es la altura del segundo palito. ¿Se ve? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, ustedes ven justamente acá que no es uniforme, que no todos tienen la misma probabilidad, ¿sí? Que el valor de 7, que es el valor más frecuente, es el que tiene una mayor altura, que corresponde a una probabilidad del 0,25. ¿Bien? Y bueno, ahí anoten que en este gráfico se ve bien, porque se ven lo iba a copiar al otro gráfico, pero me olvidé, al que está mal en la guía, que lo que está mal es justamente la forma, van a ver que es la misma. Y otra cosa que no me gustó es que acá en el eje de las Y
en vez de estar los valores de probabilidad, estaban las frecuencias. Entonces, por ahí era poco comparable un ejercicio, un gráfico con otro. Me parecía que de esta manera se podía ver más claramente. Bien, vamos al que sigue y dice, si realizan un muestreo sin reposición o sin reemplazo, ¿cuántas muestras de tamaño 2 son posibles? Entonces acá acordémonos, ¿qué quiere decir un muestreo sin reposición? Quiere decir que, por ejemplo, volvamos al mismo caso que pusimos los nombres de las 4 personas en una caja, saco la primera persona y es una A, no la vuelvo a poner. ¿Qué quiere decir? La retiro. Es decir, que ya no puedo tener una muestra que tenga el primer elemento y el segundo iguales. Por ende, toda esta línea principal, toda esta diagonal principal se elimina. Por otro lado, si saco, por ejemplo, el primer elemento una A y el segundo elemento una B, no puedo tener la muestra, o sea, la muestra que esté al revés, BA, ¿sí? Entonces ya se eliminan todas las muestras repetidas, ¿sí? No se consideran. Por lo tanto, cuando estoy trabajando sin reposición, la cantidad de muestras posibles se reduce a 6, siendo entonces la probabilidad asociada un sexto. ¿Bien? El procedimiento de acá en más, vamos a ver que es exactamente el mismo para armar la distribución de probabilidad y demás, nada más que obviamente con muchas menos muestras. Vamos entonces al siguiente punto, donde dice resolver los incisos del B hasta el F considerando el muestreo sin reposición. Básicamente, entonces, fíjense que lo que yo dije fue, tengo una sola muestra que tiene media de 5,5. Bien, entonces acá puse 5,5 una sola vez, por lo tanto la probabilidad es un sexto. Lo mismo ocurre con el 6,5, el 7,5 y el 8,5. La que difiere es la de muestra igual a 7. Tengo dos muestras que tienen media muestral igual a 7. Por lo tanto, hago 2 por un sexto, me da un tercio la probabilidad asociada para la media muestral igual a 7. Igual que hicimos antes, la suma de las frecuencias absolutas simples tiene que dar la cantidad de muestras posibles, que en este caso es 6. Y para que sea la función de probabilidad, una distribución de probabilidad, tenemos que tener que cada valor de probabilidad sea mayor o igual que 0, que también se ve, y que la suma de estas probabilidades me dé 1, que también se verifica. Entonces, ahí yo realmente me quedo tranquilo de que ese planteo, ese cuadro, como lo estoy mostrando, cumple con las condiciones para ser una función de probabilidad y por ende está correcto. El otro punto que teníamos que ver era la verificación de la esperanza de la media muestral igual a la media poblacional. Entonces, fíjense, yo lo que hice acá, no copié de nuevo todas las fórmulas, pero en la columna 5 tengo el producto de cada valor de la variable por la probabilidad de presentación, es decir, en este caso 5,5 por un sexto me da 0,92, 6,5 por un sexto, 1,08. Sumo esta columna y obtengo el 7, que coincide con la media de la población. Entonces, ocurre lo mismo que cuando trabajamos con reposición, es decir, que sin importar que estemos trabajando con o sin reposición, la esperanza de la media muestral siempre da igual a la media poblacional. Vamos al otro caso, que es lo que tengo que calcular, que es la varianza de la media muestral. Nosotros primero hacemos ese cálculo, acá sí copié toda la fórmula. Recuerden entonces que la esperanza de la media muestral es igual, elevado al cuadrado me da este 49 que tienen en el sustraendo de la resta. Y vamos ahora a ver cómo obtuvimos el 49,83. Recordemos que lo que hicimos ahí fue elevar al cuadrado cada valor de la variable y multiplicarlo por la probabilidad de presentación. Entonces, 5,5 al cuadrado por un sexto me da 5,04, 6,5 al cuadrado por un sexto, 7,04. Toda esta columna sumada me da 49,83, que sería la esperanza de la media muestral al cuadrado. ¿Sí? De la variable x media al cuadrado.
Eso entonces voy a poner en el primer término de esta diferencia, con lo cual obtengo un valor de varianza de la media muestral de 0,83. Por otro lado, hacemos el cálculo de toda la expresión que pusimos que era igual para el caso de trabajar sin reposición. Entonces, fíjense, sigma cuadrado 2,5, lo obtuvimos en el punto B. Tamaño de la muestra 2. Factor de corrección para población finita es tamaño de la población 4. Tamaño de la muestra 2. 4 menos 2 es este 2 que tienen aquí. Tamaño de la población 4 menos 1 es el 3 que tienen en el denominador. Resolviendo, obtenemos que también me da igual a 0,83. Con lo cual, concluimos que para el caso de sin reposición, la varianza de la media muestral, ¿sí?, va a ser igual a ¿qué? A la varianza poblacional dividido por el tamaño de la muestra y todo este cociente multiplicado por el factor de corrección para poblaciones finitas. Y ahí se los volví a aclarar, esto es solamente así cuando trabajo sin reposición. Por último, lo único que puse fue un cuadrito resumen a donde tienen, cuando trabajamos con la varianza media muestral, su esperanza trabajando con y sin reposiciones siempre igual a la media poblacional, y la varianza va a ser sigma cuadrado sobre n para el caso de con reposición y sigma cuadrado sobre n por el factor de corrección para el caso de sin reemplazo. Bien. ¿Se entendió? Eso sería entonces el práctico de hoy, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿Algo que no se haya entendido? No, profe, todo muy claro. Bien. Entonces, yo como hacemos siempre, voy a esperar que se cargue la grabación y la vamos a subir al canal de YouTube para que ustedes lo puedan tener para repetirlo. Y igual que, bueno, el material, aunque está acá, yo se los voy a volver a subir al aula. Y bueno, corto la grabación acá y si quieren, hasta las 2 de la tarde, que yo tengo un ratito más, cualquiera que necesite alguna consultita, ningún problema en que podamos hacerlo. Si no, cortamos acá el práctico, ¿sí? Y los libero, ¿sí? Profe, yo tengo una consulta sobre el tema 5, o sea, la unidad 5. Bueno, déjame abrir 2 minutos que detengo la grabación, así no sé.